Bien, conversatorio de crecimiento, capítulo 2. Esta semana nos toca dar cierre al pilar número 2 de los 7 pilares del desarrollo personal. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ya durante las 5 semanas o 6 anteriores hemos publicado las 5 historias referentes al segundo pilar. Historias que reflejan este pilar en el ámbito amoroso, en las relaciones, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito de las finanzas y en el ámbito de la salud física. He publicado una historia sobre cada área. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Cómo tus creencias, cómo el programa o la mentalidad o lo que tú tienes grabado en tu cerebro refleja tu exterior. Cómo tus creencias sobre ti mismo o sobre las personas o sobre el dinero o sobre la salud refleja en tu exterior los resultados que tienes hoy día. Les voy a hacer un breve resumen de las 5 historias que publiqué. Y luego, para dar cierre a esta semana o a este pilar número 2, les voy a contar sobre cómo poner en práctica o sobre cuál es el método más común para entrenar nuestro mundo interior, que son, cierto, las afirmaciones o las declaraciones. Entonces, la segunda parte del video se va a tratar sobre qué son las afirmaciones, qué son las declaraciones, cuál es la diferencia entre ambas, cuál se va a adaptar mejor a tu momento actual, cuáles son más útiles y esta semana, para terminar y para concluir el pilar número 2, voy a publicar mi propia meditación guiada con afirmaciones y declaraciones para que puedas usar en tu día a día. La primera parte. Las 5 historias que publicamos sobre el pilar número 2. Primero publicamos la historia de Valentina en relación a las relaciones amorosas, ¿ya? Valentina era como, imaginemos una estación de radio, ¿ya? O una radio. Y Valentina era la persona que siempre escuchaba la 98.5, la radio donde tocan canciones románticas, dramáticas, de pérdida, de sufrimiento, de dolor, de drama. Esa era su radio, esas eran las canciones que escuchaba, ese era el tipo de personas que atraía y ese era su concepto de felicidad, el drama, los problemas, eh, la intensidad en las relaciones. Cuando cambió su perspectiva interna, sus creencias y su sentido del amor, se pasó a otra estación emisora, a otra radio, en donde escuchaba canciones de tranquilidad, de paz, de estabilidad, y empezó a traer eso a su vida, ese tipo de relaciones. La historia de Valentina se trata de que siempre tuvo parejas inestables, parejas intensas, novios celosos, problemáticos, conflictivos, o que no la querían, o que no la buscaban. Y eso para ella era amor verdadero, amor real, porque ella entendía que para que hubiera amor había tenía que existir esa pasión, esa intensidad, ese fuego de tengo que sufrir para saber que la relación es cierta y que eso es amor, como el sufrimiento. A tal punto de que cuando entabló una relación con una persona seria,
que la quería, que la cuidaba, que la trataba bien, terminó con esa persona porque ella decía que faltaba chispeza en la relación. Entonces, se debe a que su cerebro internamente, lo que ella definió como amor, era intensidad, problemas, dramas. Y cuando reprogramó su cerebro y dijo, esto no está bien, esto no es amor, lo que aprendí desde chica y todo lo que vi y todo mi historial de la vida me hizo entender, necesito reprogramarlo. Necesito entender que el amor es paz, es tranquilidad, es estabilidad, es apoyo mutuo, no drama, no conflicto. Cuando entendió internamente que su problema era su definición sobre el amor, con mucha práctica por supuesto y con mucho trabajo, empezó a ver a personas que antes consideraba como aburridas, pero ahora como interesantes y como amor verdadero. Entonces, esa es la historia de Valentina. Valentina reprogramó su creencia interna y cambió de relaciones dramáticas a relaciones sanas, estables y duraderas. La segunda historia es de Camila y tiene relación con el área académica. Camila era una joven que entró a estudiar arquitectura con beca, con un puntaje que por poco queda fuera de la clasificación para entrar a la universidad, pero entró por un pelito. Entró a la universidad con el puntaje al límite, obtuvo una beca porque no tenía los fondos suficientes para costear ella misma sus estudios. Y cuando empezó a estudiar, sentía que no encajaba con el resto. Se sentía como una impostora. Este capítulo habla sobre el síndrome del impostor. Ella sentía que no pertenecía a esa carrera, que había entrado por suerte, que no merecía ese beneficio de estudiar ahí. Sus compañeros, sentía ella que sus compañeros estaban más avanzados, que tenían más recursos y que todos entendían y ella no entendía nada. Durante el transcurso de la historia, ella en sus primeros exámenes se esfuerza, trabaja sola porque se siente que no encaja, en clases no participa, no hace preguntas, para no quedar mal, para que su entorno no confirme la creencia que ella tenía sobre ella misma, que era que no sabía nada y que no encajaba. Entonces, eso la aísla, eso la hace no encajar y la hace trabajar sola, la hace trabajar mucho y la hace que le vaya mal en sus primeros exámenes. En sus primeros exámenes, como no entiende, como no pregunta y como se aísla, le va mal. En su segundo examen, intenta estudiar más, pero sigue sin entender, sigue sin preguntar y sigue sin conectar con sus compañeros, entonces le sigue yendo mal. Y su punto de quiebre fue cuando se topa en la biblioteca con otra niña que también está pasando por lo mismo. Entre ellas se empiezan a entender y dicen, oye, yo tampoco entiendo. Oh, yo tampoco entiendo. Es que no quiero preguntar para no parecer tonta, no quiero preguntar para que mis compañeros se rían. Y ambas empiezan a entenderse y Camila, que es la protagonista, empieza a entender y darse cuenta que ella no es la única por la que está pasando por eso, que es normal que la mayoría de los estudiantes sientan que no pertenecen o que no merecen esa oportunidad. Camila, después de ese punto de quiebre, empezó a participar más en clases, empezó a levantar la mano y cada vez que hacía una pregunta, el resto de los alumnos decían, oh, qué bueno Camila que preguntaste porque yo tampoco entendí. Y de a poco empezaron todos a, a conectar porque al final del día todos o la mayoría estaban pasando por lo mismo. Eh, entonces, esta historia se trata de que si tú sientes en tu interior, en tu creencia, en tu mundo interior, que eres un fraude, que no mereces lo que te está pasando, que no mereces donde estás, vas a actuar en consecuencia
y vas a tener esos resultados en consecuencia, de que no mereces estar ahí. Pero si tú cambias tu mentalidad, tu perspectiva de lo que estás viendo y lo que estás viviendo y dices, a ver, entré por poco, sí, pero me gané el derecho de estar aquí, me gané el derecho de aprender. Hay muchas cosas que no las sé, hay muchas cosas que no las entiendo, pero quiero aprender. Si me defino como un eh, aprendiz, es mucho mejor que definirse como un fracasado o como un fraude o como una persona que no merece estar donde está. Su cambio de mentalidad o su cambio en su mundo interior después se vio reflejado en su mundo interior. Porque al participar más, al incrementar su confianza, al hacer consultas que no entendía, al establecer un grupo de trabajo con el cual poder estudiar de mejor manera, empezó a tomar ritmo y empezó a mejorar sus calificaciones. A tal punto que Camila después, el segundo año, mejora rotundamente, inicia un grupo de estudio y ayudantías para alumnos de primer año que pudiesen estar pasando por lo mismo y los ayuda a superar ese miedo, ese conflicto y ese síndrome del impostor académico. Después viene la historia de Alejandro Jerez. Esta historia es basada en la historia real de Alejandro Jerez. Ustedes la pueden buscar en internet, es una historia completamente real. Pueden buscar a Alejandro Jerez en redes sociales, se van a dar cuenta de que es una historia 100% real. Alejandro Jerez, y esta historia tiene relación con eh, la salud física, digamos, con la transformación física, de cómo tu mentalidad, tus creencias y tu mundo interior se ve reflejado en tu realidad externa en cuanto a tu salud física. Alejandro Jerez es un hombre que pesaba 140 kilogramos. Eh, Alejandro Jerez es una persona que pesaba 140 kilos, que fallaba en todas sus dietas, que no encontraba la fórmula para bajar de peso, siempre lo dejaba a su motivación, lo dejaba a su fuerza de voluntad, lo dejaba a sus hábitos, pero siempre regresaba al punto anterior. Si bajaba de peso, después lo retomaba. Si bajaba de peso un par de meses, después volvía a subir. Y nunca tuvo un proceso completo en donde pudiese bajar de peso efectivamente y convertirse en una persona saludable. Alejandro en algún momento tuvo su punto de quiebre también, porque no podía bajar de peso, fue al médico, ya tenía todas las enfermedades habidas y por haber, eh, problemas en las articulaciones, diabetes, hipertensión, y todos esos problemas desencadenaron que él tomara una decisión. Y su decisión fue ingresar al programa Cuestión de Peso. En el programa Cuestión de Peso se sometió a la revisión de varios profesionales y estos profesionales llegaron todos a la misma conclusión, de que Alejandro no tenía un problema físico, un metabolismo extraño o algo que no le permitiera bajar de peso o mejorar su condición física. Lo que Alejandro tenía era un problema de mentalidad, de identidad. Su problema era su mundo interior, porque él siempre se identificó como una persona con sobrepeso. Entonces, trabajaron en su mentalidad antes que en su cuerpo. Y su cambio de mentalidad partió por identificarse como otra persona. Alejandro, pesando 140 kilogramos, se metió a estudiar y sacar una licencia como preparador físico. Imagínense, pesando, teniendo un sobrepeso eh, notorio, ingresó a un programa de preparación física para él ser instructor fitness. Es como
contradicción. Una persona que no es saludable físicamente, enseñando a cómo ser saludable. Pero él en su mente, en su interior, en su mundo interior, se empezó a considerar una persona saludable, que enseñaba a otros a ser saludables. Y al cambiar su mentalidad sobre él mismo, empezó a actuar en consecuencia. Y él empezó a tener hábitos más saludables. Empezó a controlar su alimentación, a mejorar su actividad deportiva. Y después de un tiempo, bajó, si no me equivoco, en la historia aparece 70 kilogramos. Y mantuvo ese cambio físico durante 10 años. No volvió a recaer, no volvió a tener esta sub y baja que tenía siempre. Su cambio de identidad y de su mentalidad inevitablemente hizo que su mundo exterior reflejara lo que él era en su mundo interior. Es como cuando se construye una casa. Primero se dibujan los planos, primero se hace el diseño y después se hace la construcción de la casa. Entonces, en ese sentido, Alejandro construyó primero su mentalidad, su identidad, el cómo quería verse, y después todo eso, en consecuencia, se vio reflejado en su mundo exterior. La cuarta historia, una de mis favoritas, también real, sobre Romina Capetillo, educadora financiera en Chile. Por supuesto, esta historia tiene que ver con el área de las finanzas personales, de la salud financiera de cada persona, pero relacionado al segundo pilar, obviamente, de cómo tu mundo interior crea tu mundo exterior. Romina tenía un buen trabajo, esta es su historia. Romina tenía un buen trabajo, ganaba un buen sueldo, pero en su interior ella se definía como un desastre en las finanzas, un mundo totalmente caótico. Usaba su tarjeta de crédito sin ningún filtro, normalizaba las deudas, lo típico, me merezco darme mis gustos, nunca tuvo un presupuesto de sus gastos, entonces llegó a tal punto en que alcanzó a deber 40 veces lo que era su sueldo. Si ganaba 1 millón, por ejemplo, tenía 40 millones de pesos en deudas. Ese momento fue su punto de quiebre, porque ella, sin saber de finanzas, sin saber de presupuestos, sin saber de educación financiera, tuvo que tomar la decisión de tomar las riendas de su vida financiera y de empezar a educarse y de cambiar su mentalidad, porque ya llegó al punto de que le quitaron su departamento, le quitaron sus autos, le quitaron todas sus posesiones y tarjetas, y tuvo que volver a la casa de sus padres. Y ahí ella dice, ya, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Me gano el loto o qué hago? Porque no puedo seguir así, no tengo forma de pagar toda esta deuda, tengo que hacer algo. Y empezó a cambiar su mentalidad. Ella pasó de no saber nada de finanzas a empezar a educarse, a empezar a... Se juntaron con una pareja, o una pareja vino en auxilio de ellos, no económicamente, sino en cuanto a aprendizaje. Les enseñaron ciertos métodos para poder pagar sus deudas y para poder educarse en todos sus temas financieros. Y después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajar en ella misma, en su mentalidad, en cómo ve ella el dinero, que empezó a pagar sus deudas poco a poco, con perseverancia, con consistencia, terminó pagando todas sus deudas. Cuando terminó de pagar sus deudas, cuando económicamente ya estaba libre, cuando empezó a crear su primer fondo de emergencia, entendió que
tenía que dar a conocer su historia, tenía que dar a conocer los aprendizajes que había obtenido. Tenía que exponer que ella cambió su responsabilidad, su mentalidad en cuanto a lo financiero. Pasó de no conocer nada, de dejar todo a la suerte y de gastar sin ningún control, a formarse un presupuesto, a formarse hábitos de conocimiento, y empezó a educar sobre esto. Empezó eh, a publicar su historia en redes sociales hasta que formó una comunidad de 200.000 y tantas personas en redes sociales, educa financieramente, cofundó Finance Fest, ¿cierto? Un evento sobre finanzas. Entonces, pero todo partió cuando ella hizo el cambio en su mentalidad. Entendió que ella tenía que, en vez de verse como una gastadora impulsiva, tenía que verse como una persona que era ahorrativa, tenía que verse como una persona que era responsable de lo que gastaba, que era una persona con conocimientos y también una aprendiz de lo financiero. Ella se consideraba al principio una ignorante en el tema de las finanzas y después se consideró una aprendiz en el tema de finanzas. Ese cambio de mentalidad, de concepto interior sobre ella misma, trajo consigo inevitablemente los cambios externos que conllevaron todo esto. Y la última historia, Marcelo Guital. Marcelo Guital, fundador, creador del agua benedictino, que vendió a Coca-Cola posteriormente, es una historia relacionada al ámbito profesional, de cómo la resiliencia, de cómo las creencias sobre ti mismo te pueden llevar desde el éxito al fracaso y de nuevo al éxito, dependiendo de qué mentalidad o con qué perspectiva estás viendo la vida. Marcelo Guital, desde muy joven, empezó con los negocios, tan así que a los 20 y tantos años generó su primer $1.000.000 vendiendo motocicletas a Carabineros de Chile, en un negocio de mucha plata. Cuando hizo ese primer millón y cuando descifró esta que definió él mismo como fórmula del éxito y que lo identificó a él como un genio, él mismo se empezó a ver como que todo era fácil, como que ya conocía la fórmula del éxito y se transformó en una persona, podríamos decir, arrogante, que tomaba decisiones impulsivas, tan así que todas sus ganancias, todo su patrimonio lo invirtió en las empresas.com. En los tiempos en que salieron estas empresas o esta burbuja que en algún momento explotó. Y como él tenía todo este dinero invertido en estas empresas, cuando la burbuja estalló y estas empresas se valorizaron a nada, perdió toda su plata, perdió todo su dinero y además quedó con una deuda en DICOM por $400 millones aproximadamente. En ese momento pasó de ser un genio, un pensador de que el dinero era fácil, que los negocios eran fáciles y, y con una mentalidad arrogante, ¿cierto? Impulsiva, pasó a verse como una persona fracasada, pasó a verse como una persona que no valía la pena intentar las cosas porque estaba destinado al fracaso. Y fue ahí cuando tocó fondo, cuando quedó sin casa, cuando quedó sin muebles, cuando quedó con una deuda de 400 millones de pesos, entendió que tenía que cambiar su mentalidad. Ya no iba a ser el arrogante, ya no iba a ser el fracasado. Iba a ser una persona en aprendizaje constante y se definió a él mismo como un aprendiz permanente, no como un fracasado,
sino como una persona que comete errores, que fracasa, porque es parte del camino fracasar, pero no un fracasado, que es muy distinto. Él empezó a generar ciertos conceptos sobre sí mismo, como que es un aprendiz constante, como que el fracaso es parte del éxito, es el camino, y como una persona que tiene que intentarlo, que tiene que caerse, pero tiene que saber levantarse, y empezó a ver la vida desde esa perspectiva y los negocios, como un aprendizaje constante. Cambió su mentalidad interior y se le abrieron posibilidades con amigos que querían invertir con él, y en ese momento de cambio de mentalidad nace Benedictino, y con eso todo el resto de la historia, eh, que la pueden ver en los videos anteriores. Esas son las 5 historias. Me pasé con el tiempo, llevamos 30 minutos ya. Bueno, es el resumen de los 5 pilares, así que el video va a ser un poco más extenso para dar un buen cierre a estos 5 pilares. Las 5 historias. La idea es que puedan dejar como enseñanza que para mejorar tu mundo exterior, para mejorar los resultados que tienes, o para tener resultados distintos a los que tienes actualmente, puedas cambiar primero internamente, puedas cambiar la forma en la que te defines a ti mismo. Si tú cada vez que te preguntan cómo estás, dicen, no, estoy mal, no, me sale todo mal, no, no quiero seguir haciendo esto. Si tienes una mentalidad negativa, un concepto negativo sobre ti mismo, es muy difícil que tu exterior se vea reflejado de manera positiva o exitosa. Tu mundo exterior siempre va a ser un reflejo de tu mundo interior. Entonces la idea es trabajar en tu concepto interno, en tu mundo interior, en tus creencias, en tu identidad, como un arma, como una herramienta que mejore tu mundo externo. ¿Y cómo se trabaja ese mundo interior? ¿Cómo se trabaja esa identidad, ese concepto propio que uno tiene? Bueno, con las afirmaciones, con la meditación, con las declaraciones. Y aquí es la segunda y última parte del video que les comentaba, que ¿por qué la distinción entre afirmaciones y declaraciones? Parecen muy similares, aunque parecen iguales, pero hay una ligera diferencia en el concepto que hace una gran diferencia internamente. Las afirmaciones, por ejemplo, las afirmaciones son declaraciones del presente, como por ejemplo, afirmativo en presente, yo soy millonario, por ejemplo. Em, yo atraigo el dinero, yo soy un excelente líder. Son afirmaciones en presente. eh, y se da el... Bueno, esas son las afirmaciones. Y las declaraciones son cuando tú declaras algo hacia el futuro, que no específicamente ya está consolidado en el presente, pero son intenciones o declaraciones que uno tiene hacia el futuro. Como por ejemplo, me comprometo a ser un aprendiz, me comprometo a estudiar para lograr esto, me... sin afirmar que ya es verdad, sino con la intención de que lo voy a lograr. Una afirmación podría ser, soy millonario. Y una declaración podría ser, me comprometo, me comprometo a tener una relación saludable con el dinero. Me comprometo a aprender sobre finanzas. Me comprometo con mi educación financiera.
suena distinto y el cerebro lo percibe de forma distinta. Entonces, por eso hay que elegir bien cuál es la que me va a dar más resultados. Algunos ejemplos de afirmación. Soy fuerte, soy saludable, estoy lleno de energía vital cada día. La declaración sería, me comprometo con mi salud, mi cuerpo es mi riqueza. La diferencia entre ambas es que la afirmación puede generar una discordancia entre la realidad, entonces tu cerebro no la percibe de la misma forma. Si yo digo hoy día, soy millonario, pero tengo una lista de deudas pendientes por pagar, mi cerebro obviamente lo va a rechazar y va a decir, yo no soy millonario. Mi cerebro va a tomar la evidencia que tiene y va a decir, ¿cómo voy a ser millonario si tengo toda esta lista de deudas? Entonces por eso uno dice, me comprometo a ser millonario, me comprometo a alcanzar mis metas. En el ámbito de las finanzas, una afirmación sería, soy un excelente administrador de dinero que multiplica mi riqueza. Entonces, claro, si yo digo, soy un excelente administrador del dinero, pero tengo la tarjeta de crédito reventada en deuda, el cerebro va a decir, no administras bien tu dinero. Por el otro lado, la declaración, creo el nivel exacto de mi éxito financiero. Entonces, me estoy atribuyendo yo mismo la responsabilidad y eso en consecuencia me va a dar resultados en el futuro. Pero no genera ese filtro del cerebro de decir, no, lo que me estás diciendo es mentira. Entonces, por eso es importante entender la diferencia entre la afirmación y la declaración. ¿Cuál te va a ser más útil y en qué momento de tu vida? Este domingo voy a publicar en el canal mi propia meditación guiada con declaraciones. Principalmente declaraciones y algunas son afirmaciones, pero generalizadas y que no conlleven una separación, que tu cerebro la reciba de buena forma. Que tu cerebro pueda decir, sí, esto es real, yo me voy a comprometer con esto. Quiero ser una persona saludable. Me comprometo con mis hábitos alimenticios. Declarar cosas que uno quiere para el futuro, no afirmarlas cuando aún no están presentes. Las declaraciones nos van a ser muy útiles y son el cierre perfecto para el pilar número 2 porque van a trabajar en tu mundo interior, van a fortalecer tu identidad, los conceptos que necesitas y te van a guiar hacia dónde tiene que ir tu mentalidad y tu perspectiva de vida. Ahora, las declaraciones no son herramientas mágicas, solamente son un complemento a tu accionar diario. El hecho de decir, eh, me comprometo a generar riqueza, no quiere decir que la riqueza va a llegar. Es solamente una herramienta más, un concepto que va a complementar tu accionar diario. Eh, Todo va de la mano de la acción, de la perseverancia, de la consistencia. Pero estas herramientas te van a servir en momentos de flaqueza, en momentos de desmotivación o en momentos de que tengas todo nublado, no sepas dónde ir. Las declaraciones te van a ayudar a que puedas seguir tu camino, a que puedas mantenerte firme cuando el camino se ponga difícil. La evidencia científica muestra que, y esto lo vi con investigaciones que mi asistente me preparó, eh, que funcionan mejor todas estas declaraciones cuando se combinan con compromiso y con sentimiento. ¿Sí?
me comprometo y con una emoción, con, un, con algo que te diga, sí, lo voy a hacer. ¿Sí? Em, y eso, el domingo se viene esa declaración, esa meditación guiada, que espero que la puedan escuchar una vez en la mañana al levantarse y una vez en la noche, antes de acostarse, 2 veces al día. Para un mejor resultado, hacerlo durante 30 días continuos, para que se note el cambio y la nueva dirección que va a tener tu, tu mentalidad, tu identidad. Y no solo sirven para mejorar tu identidad y crear tu un nuevo camino. Te van a dar cuenta de que te relajan mucho, te liberan del estrés y de la ansiedad, porque son todo en positivo. Viene complementado con una técnica de respiración para que tú te puedas relajar y para que puedas calmar la ansiedad y para que te sientas completamente relajado. Entonces, también te sirve como meditación, como un método para alivianar el estrés. Eso. Espero que puedan ver las declaraciones del domingo. Y con esto se da cierre al pilar número 2. Tu mundo interior crea tu mundo exterior.